Bueno, buenas noches de nuevo, hermanos. ¿Cómo están? Qué alegría compartir con ustedes una vez más en esta conferencia que han organizado. Felicitaciones por organizarla y me encanta el nombre. Espero que tengan esta sea la primera de muchas conferencias de Viviendo la Palabra. Y qué lindo que esta primera conferencia de Viviendo la Palabra sea acerca de la Biblia, de la Palabra de Dios. He crecido en un hogar cristiano, conocí al Señor, me crié en la iglesia, conocí al Señor siendo pequeño. Eso, como siempre aclaro, eso no me salvó de ser un gran pecador, pero sí el Señor me tenía en sus manos y me instruyó. Y he crecido escuchando acerca de que la Biblia es la palabra de Dios. He crecido escuchando de que la Biblia es inspirada por Dios, es suficiente. He crecido escuchando acerca de la claridad de las Escrituras, la necesidad de la palabra de Dios, lo importante que es que la iglesia predique la palabra de Dios. Sin embargo, es una verdad en la que nunca dejamos de crecer, acerca del valor de la palabra de Dios para nuestras vidas. Dios es un Dios trascendente, es un Dios que la Biblia lo presente como incomprensible. Eso no significa que sea incognoscible, pero sí significa, que no se pueda conocer, pero sí significa que es un Dios mucho más alto que nosotros, y si Él no nos hubiese hablado, nunca hubiéramos conocido a Dios. Eso es una realidad. Pero lo cierto es que Dios sí nos habló, y nos habló por medio de su palabra. A lo largo de los siglos, este concepto empezó a tomar, de alguna manera fue decantando en dejarlo de lado, hablar de la suficiencia de las Escrituras para el Evangelio, para conocer algo de la Biblia, pero empezó a perder implicancia para las necesidades profundas del alma. Por ejemplo, la depresión, por ejemplo, las angustias profundas o los diferentes problemas del alma. Entonces, para esos casos necesitamos expertos, necesitamos gente realmente preparada, capacitada para estos asuntos, y se fue menospreciando el valor de la palabra de Dios. Por otro lado, ese es un extremo. El otro extremo se fue a decir, bueno, me encanta la Biblia, pero yo necesito una experiencia. Necesito un rema, se habla de esa palabra, rema, una revelación especial de parte de Dios en un momento especial, cuando estoy leyendo la Biblia, como un éxtasis, y encontrarme con Dios de esa manera, y eso transforme mi vida. Bueno, por supuesto, ninguno de los dos extremos es lo que la Biblia afirma. Y creo que necesitamos retomar ese concepto de volver a la palabra de Dios, de la suficiencia de las Escrituras en nuestra propia vida. Dios, creyente, hijo de Dios, te ha hablado por medio de su palabra. Quiere revelarse a ti por medio de su palabra. Quiere transformarte, consolarte, avivarte, transformarte por medio de su palabra. Y eso es lo que vamos a estar meditando durante toda esta conferencia, durante todo este fin de semana, el valor de la palabra de Dios para nuestras vidas, para transformar nuestras vidas. Pero creo que el punto de partida podemos comenzar diciendo cuál es la actitud correcta al acercarnos a la palabra de Dios. Si usted es como yo y hace muchos años que está en la iglesia, a veces nos acercamos a la palabra de Dios como diciendo, yo ya sé lo que dice ahí, yo ya sé lo que está acá. Yo ya entiendo los conceptos básicos de la palabra de Dios. Sí, se puede profundizar un poco, pero la verdad no tengo mucha expectativa de ser un maestro en un seminario, no tengo mucha expectativa de predicar la palabra de Dios, simplemente meditar un poquito en la Biblia será suficiente para mí. Bueno, ese no es un acercamiento correcto a la palabra de Dios. Un acercamiento correcto a la palabra de Dios es tener una audiencia con el Dios de los cielos, quien habla con autoridad a nuestro corazón y quiere transformar nuestras vidas. Hay un hombre en las Escrituras que tenía muy claro el valor de la palabra de Dios, y él escribió el Salmo 119. Los invito a abrir sus Biblias ahí. Vamos a estar considerando hoy, en nuestra primera sesión, un acercamiento correcto a la palabra de Dios. Que nadie se asuste, vamos a tomar solamente algunos versículos del Salmo 119. Son 176 versículos que escribió el salmista. No sabemos bien quién fue su autor, no sabemos, algunos dicen que fue David. Podría ser David, está aquí el corazón de David. Algunos piensan que fue Daniel o algún exiliado como Daniel, que está extrañando la palabra de Dios en un sentido. También podría ser cualquier otro.
la Biblia no nos dejó quién es el autor y eso nos tiene que dejar tranquilos de que no es necesario para entender este salmo. Simplemente sabemos que es alguien que escribe acerca del valor de la palabra de Dios y alguien que escribe de la grandeza, la excelencia del Dios de la palabra. Este es el Salmo 119, es el Salmo de la palabra de Dios por excelencia. Escribe el salmista, y hay que escribir 176 versículos de las excelencias de la palabra de Dios y del Dios de la palabra. 176 versículos. Estamos frente al capítulo más largo de toda la Biblia. Y lo ha distribuido de una manera preciosa. Ustedes saben, los salmos se dividen en categorías. Hay salmos de consuelo, hay salmos de vindicación, hay salmos que son didácticos. Este es un salmo didáctico. La estructura de este salmo es un salmo que pretende enseñar. Es para enseñar, para que usted aprenda, para que yo aprenda, para que cualquier lector aprenda. Y lo hizo de una manera muy excelente el salmista. ¿Por qué? Porque ha usado cada letra del alfabeto hebreo para dividir sus estrofas. Usted ve ahí el Aleph, Bet, Gimel, Dalet, y así vemos todas las letras del alfabeto hebreo. Y es extraordinario que ha ordenado cada verso, cada estrofa, cada párrafo, lo ha ordenado para que cada palabra que comienza la oración empiece con esa letra que está asignada. Por ejemplo, cada verso en el hebreo, eso lo perdemos, simplemente lo doy como información, lo vamos a perder en español, pero cada frase, cada oración del Aleph empieza con la letra Aleph. Impresionante, extraordinario. De alguna manera el salmista lo que nos está mostrando es que va a escribir de la A hasta la Z, hablando español, de la A a la Z de lo que significa la palabra de Dios. Metafóricamente o poéticamente está diciendo, esto es la excelencia de la palabra de Dios. Quiero mostrarle lo precioso que es la palabra de Dios. Eso es lo que está haciendo el salmista. Los salmos son una preciosura. ¿Quién no ha sido consolado por la palabra de Dios en los salmos? ¿Quién no se ha refugiado en los salmos en la noche oscura? ¿Verdad? Hemos ido a los salmos y es precioso que los salmos exalten la palabra de Dios. Esto no es nuevo en los salmos, no es el único salmo que exalta la palabra de Dios. Salmo 19 exalta la palabra de Dios. El Salmo 1, usted piensa, dice, bueno, el salterio, los salmos son el himnario de la Biblia. Y es impresionante que el himnario de la Biblia empieza exaltando ¿qué? La palabra de Dios. Aquel que abandona el camino de los malos y en la ley del Señor medita de día y de noche, el camino del bien. Bueno, estoy tratando de llevarlos, hablé de los salmos, ahora voy a hablar del Salmo 119. Salmo 119, Lutero lo llamó una Biblia pequeña, el resumen del Antiguo Testamento. Lutero dijo que valoraba tanto, Lutero, un gran instrumento para la Reforma protestante, valoraba tanto este salmo que él dijo, no cambiaría el mundo entero por una hoja del Salmo 119. Matthew Henry, comentarista, muchos de ustedes lo conocen y lo leen, dijo, el Salmo 119 es un buen termómetro para nuestra vida espiritual. Es un buen termómetro. Si usted se entusiasma cuando va leyendo, pasando verso a verso en el Salmo 119, eso es una buena señal. Pero si se aburre, eso habla de un corazón frío, frío por Dios y frío por su palabra. William Wilberforce, un hombre que luchó por la justicia y la abolición del comercio de esclavos por 1800 en Inglaterra, luchó muchísimo con la sociedad de ese momento y fue grandemente atacado, fue amenazado y en una disputa que él tenía habitualmente, luchando contra el comercio de esclavos y por la justicia, terminó muy deprimido. Y dice que cuando volvía a su casa de noche, una noche oscura, lluviosa, por Inglaterra, dice, anduve desde Corner, una calle, repitiendo el Salmo 119. Wow, repetir el Salmo 119 es mucho. Y dijo, esto fue gran consuelo para mi corazón. Precioso. Salmo 19 trajo consuelo de corazón. Jonathan Edwards, conocido como la gran influencia del último avivamiento en Estados Unidos por 1700, él dijo del Salmo 119, sé que no hay parte alguna en las Sagradas Escrituras en la que la naturaleza y evidencia de la piedad verdadera sea subrayada tan plena y completamente, sino en el Salmo 119. El Salmo 119 es un llamado a conocer la palabra de Dios, pero también a vivir la palabra de Dios para dar gloria al Dios del Salmo. Eso es lo que hace el Salmo 119.
John MacArthur, comentando este salmo, dice, esto es el Everest del Salterio, el Salmo 119. El Salmo 119 tiene como muchas montañas, pero el Salmo 119 es el Everest, no solamente por la cantidad de contenido, sino por la excelencia de exaltar la palabra de Dios. De alguna manera, este salmo va a expresar una sincera devoción y admiración por Dios. Y todo aquel que ama y admira a Dios valora el instrumento que Dios escogió para darse a conocer. Aquel que conoce a Dios no dice, bueno, me conformo, he hecho mi oración de fe, soy salvo, canto algunas canciones en la iglesia. No para, no se detiene, quiere conocer al Dios del Salmo, al Dios que lo salvó. Quiere conocerlo más y más. Es como los padres que nos enteramos que nuestro niño se está formando en el vientre de su madre y bajamos alguna aplicación, vemos algún documental, oramos por nuestros hijos, oramos porque se forme su riñón, oramos porque se formen sus ojitos, oramos para que su estómago funcione en su corazón, se desarrolle correctamente y estamos ahí pendientes de cada ecografía, estamos viendo que va creciendo. Pero qué ilógico sería que nosotros estemos ahí investigando, y cuando nace el bebé, ni bolilla. ¿No, verdad? Nos entusiasmamos con esa primera vez que vemos a nuestro bebé, lo besamos aunque esté todo pegajoso, y ahí estamos disfrutando. ¿Se dan cuenta? La expectativa apunta a encontrarnos físicamente. Esa expectativa hace que investiguemos. ¿Para qué? Para finalmente proceder a conocer experimentalmente a nuestros hijos. Bueno, esto simplemente ilustra la expectativa que nosotros tenemos que tener cuando estudiamos las Escrituras, cuando vamos a la Biblia. No es un fin en sí mismo, simplemente estamos expectantes por conocer al Dios de la Biblia. Este salmo expresa una sincera admiración por Dios, quien amorosamente nos dio su palabra con gracia. Y yo me pregunto, ¿cuán agradecidos estamos por la palabra de Dios? ¿Cuánto valoras la palabra de Dios? ¿Cuánto la estudias? ¿Cuánto la examinas? ¿Cómo respondemos a la palabra de Dios? ¿Cuán importante es para nosotros? ¿Cuán importante es para nuestros hijos? Es decir, a nuestro corazón, para que nuestros hijos la conozcan, la entiendan, la vivan. ¿Cuán importante es la palabra de Dios en nuestro hogar? Entender las verdades del Salmo 119, de todo el Salmo, debería producir en nuestro corazón amor por la palabra de Dios, amor por el Dios de la palabra y un ferviente deseo de que nuestra vida se conforme a la verdad de la palabra de Dios. El salmista experimenta esto y en el Salmo va a decir, abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu ley. Recuerdan ese Salmo, ¿verdad? Ese versículo 18. El salmista está asombrado, él quiere ver la belleza de Dios. En el verso 72 dice, mejor es tu ley, la ley de tu boca, que millares de oro y plata. Eso es lo que nace del corazón del salmista. Claro, inspirado por Dios, pero esto es una realidad en su vida. Él ama la palabra de Dios, al Dios de la palabra, más que el oro, más que la plata, más que todo lo que el mundo puede ofrecer. Él ha descubierto el valor de la palabra de Dios. Y sabe que vale más que el oro, más que la plata, más que cualquier cosa que el mundo puede ofrecer. La palabra de Dios es más valiosa para él. Entonces él dice, mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. El salmista no es información lo que quiere. Él dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Ama la palabra de Dios. Verso 103 del Salmo 119 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. No solamente ha reconocido el valor de la palabra de Dios, que vale más que oro, más que todo el oro, más que toda la plata, sino que él ha descubierto el sabor precioso de la palabra de Dios. Es más dulce que la miel. El salmista tiene una actitud correcta a la palabra de Dios porque ha sido vivificado por la palabra, ha sido restaurado por la palabra, ha sido consolado por la palabra, ha sido dirigido por la palabra, ha sido corregido por la palabra, ha sido quebrantado por la palabra y ha sido sanado por la palabra. El salmista tiene una actitud correcta ante la palabra de Dios. Como dijimos, hermanos, no se trata solo de conocer. Eso es importante, el conocimiento es importante, pero conocer no es suficiente. Pasar horas y horas y horas recibiendo información no tiene ningún sentido si sigo apático a las verdades de la palabra de Dios. ¿No es importante conocer mucho? El salmista demuestra que la clave de la espiritualidad de la vida está en la actitud hacia la palabra de Dios. Usted puede conocer muy poquito, pero estar
humillado delante del Señor y temblar ante su palabra. Y eso está muy bien. Esa es la actitud correcta. A eso es lo que nos llama el Salmo. A eso es lo que nos llama la Biblia, frente a la palabra de Dios. Me encanta Isaías 66, 1 y 2. El Señor está dialogando con el profeta y con su pueblo. Y le dice, ¿cuál es el templo que ustedes me quieren construir? ¿Qué es la casa que ustedes me quieren construir? Ahí está diciendo, ¿qué obra, no? ¿Qué obra me quieren hacer? Y el Señor, y nosotros decimos, no, Señor, te quiero servir, quiero hacer esto para ti, quiero irme a África por ti, quiero hacer esto por ti. El salmista dice, el cielo es, Dios dice, el cielo es mi trono, la tierra el estado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me pueden construir? ¿Con qué me van a asombrar ustedes? No pueden hacerlo. Y prosigue, dando consuelo al salmista, le dice, pero a este miraré, al que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Si yo quiero captar la atención de Dios, estoy hablando entre comillas, lo que tengo que tener una actitud correcta a la palabra de Dios. Debo acercarme correctamente a la palabra de Dios con una actitud de temblar ante su palabra. La palabra de Dios es importante y sé que cada uno de ustedes y yo hemos venido a la casa del Señor a juntarnos con el pueblo de Dios con diferentes necesidades. Todos por diferentes momentos, diferentes etapas en la vida, diferentes momentos, circunstancias por las que están viviendo. ¿Qué tiene que ver esto de aprender la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios con mis problemas, de que no llego a fin de mes? ¿Qué tiene que ver esto con la enfermedad que me acaban de diagnosticar? ¿Qué tiene que ver esto con la angustia que siento en mi corazón? ¿Qué tiene que ver con mis hijos descarriados que me producen gran tristeza? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Realmente Dios va a satisfacer mis necesidades por medio de esta verdad? Bueno, decimos que sí. Decimos que sí. ¿Saben? El salmista escribe 176 versículos hablando de la excelencia de la palabra de Dios y del Dios de la palabra, estando en gran tristeza y oposición. El salmista está triste. Está pasando por muchas dificultades. Y lo va a decir durante todo el Salmo. Solamente déjenme mostrárselos rápidamente. Dice, príncipe, verso 23, se sentaron y hablaron contra mí. Verso 51, verso 25, abatida hasta el polvo está mi alma. Verso 51, los soberbios se burlaron mucho de mí. Verso 61, compañías de impíos me han rodeado. Verso 78, me han calumniado. Verso 86 y 87, sin causa me persiguen. Ayúdame, grita el salmista, casi estoy echado por tierra. Verso 95, los impíos me están buscando para destruirme. Verso 110, me pusieron lazo los impíos. Verso 121, Señor, no me abandones. No me abandones, dice el salmista. 134, líbrame de la violencia de los hombres. 139, mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Verso 143, aflicción, angustia, se apoderaron de mí. 146, sálvame. 153, mira mi aflicción y líbrame. 154, defiende mi causa. 157, muchos son mis perseguidores y enemigos. 161, príncipes me han perseguido sin causa. 169, llegue mi clamor delante de ti. Quiero probarle de que el salmista, en medio de la angustia, en medio de gran tristeza, opresión, levanta sus ojos y es consolado al mirar a Dios por medio de su palabra. Y esto es una guía, una instrucción para todo verdadero creyente que sabe que Dios le habló por medio de la palabra de Dios. Entonces volvemos donde empezamos. ¿Cuán agradecidos estamos a la palabra de Dios? ¿Cuán asombrados estamos por el Dios que se revela a través de su palabra? ¿Cómo respondemos habitualmente a la palabra de Dios cuando estamos en casa, cuando escuchamos la palabra de Dios predicada? ¿Cuán importante es para nosotros? ¿Estamos escuchando la palabra de Dios pensando cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo va a llegar nuevamente los momentos de las canciones? ¿O cuándo voy a llegar nuevamente a casa a hacer lo que me falta hacer? ¿Cómo nos podemos acercar correctamente a la palabra de Dios? ¿Es suficiente con afirmar que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Es suficiente decir de memoria, lámpara es a mis pies tu palabra? ¿Es suficiente cumplir con un plan de lectura? ¿Esa es la forma correcta de acercarme a la palabra de Dios? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de responder en esta primera sesión, el acercamiento correcto a la palabra de Dios. Así comienza el salmista. El salmista nos va a responder cómo debo acercarme correctamente a la palabra de Dios. Lo va a responder en estos primeros 8 versículos. Y luego de presentar su tesis, va a ampliar todo esto en los 166 versículos que quedan. Nosotros solamente vamos a ver del verso 1 al 8. Acompáñenme
a leer la palabra de Dios. Dice así: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Cómo acercarnos correctamente a la palabra de Dios? En primer lugar, lo van a tener en la pantalla, reconoce que la verdadera felicidad está en obedecer a Dios. Reconoce que la verdadera felicidad está en obedecer a Dios. El salmista comienza diciendo: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. El salmista comienza afirmando una verdad absoluta y radical. Es realmente feliz, es dichoso. La explicación de ser bienaventurado es: ha hallado el completo favor de Dios. Dios ha colmado de todos sus favores a quien vive de acuerdo a la palabra de Dios, porque anda en la ley del Señor. A diferencia de lo que se cree, la verdadera felicidad viene de andar en la palabra de Dios. Todos estamos en búsqueda de la felicidad, en un sentido. No estoy promocionando ninguna película. Simplemente estoy diciendo que todos estamos en búsqueda de la felicidad. Hacemos lo que hacemos movidos por lo que en nuestro corazón anhela, desea, buscando lo mejor para nosotros, buscando lo que nos hace realmente felices. Pero la Biblia nos muestra el camino. Ese deseo por la felicidad la puso el Señor en nuestros corazones para que le busquemos a Él. Él es la fuente de nuestra felicidad verdadera. Es la fuente de la felicidad permanente. Dios puso ese deseo en tu corazón y en mi corazón para que le busquemos a Él y seamos satisfechos por Él. No son los que se creen libres, como dice el mundo, los verdaderamente felices. No son realmente felices los que toman sus propios caminos. No son felices los que piensan en sí mismos. No son los felices los que tienen muchas riquezas. No son felices los que tienen una vida larga. No son felices los que tienen muchos amigos. No son felices los que tienen muchos títulos. Eso no afirma la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: son realmente felices, bienaventurados los que andan en la ley del Señor. Esto es una expresión categórica. Este es un comienzo idéntico al Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que bienaventurado es aquel que en la ley de Jehová medita de día y de noche. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esto es una revelación extremadamente valiosa para el ser humano y para usted, creyente. La verdadera felicidad, el verdadero gozo está en conocer a Dios, andando en sus caminos, por medio de su palabra. Todos estamos detrás de la felicidad. Pero descubrimos que cuando buscamos la felicidad en lo que no es la verdadera fuente de la felicidad, todo es efímero. Por ejemplo, creemos que si me aumentan el sueldo, ay Señor, si me aumentan el sueldo, realmente seré verdaderamente feliz. Luego descubro que cuando tengo un mayor sueldo, no soy tan feliz como esperaba. De hecho, siempre necesito más, ¿verdad? Nunca alcanza. Y descubro que la felicidad no está en el dinero. Creemos que si Dios me da una esposa, la esposa o el esposo que tanto estoy esperando, por el tanto que estoy pidiendo, que le estoy pidiendo al Señor: Señor, dame un esposo, dame una esposa. Ahí, Señor, voy a estar completo. Ahí voy a ser feliz. Pero descubrimos, todos los que estamos casados, que la felicidad no está en el matrimonio. Claro, hay bendición, somos bendecidos por el matrimonio. Dios nos da ese gozo. Pero nunca el matrimonio es fuente de felicidad, no es fuente de gozo, no es fuente de bienaventuranza. Creemos que si Dios me da el hijo, por el cual tanto estoy orando, ahí voy a estar completo, ahí voy a ser feliz. Y el Señor dice: no, los hijos no dan la verdadera felicidad, no son la fuente de la verdadera felicidad. Creemos que si Dios nos da la casa, estamos tantos persiguiendo la casa propia, o si Dios me da el título, si finalmente me recibo, ahí voy a ser feliz. Pero nos damos cuenta pronto, cada objetivo que nos vamos poniendo, que se vuelve como neblina, como que se va, se disipa de nuestras manos y simplemente no nos llena,
no nos satisface completamente. Claro, todo esto, estamos hablando sí de la bendición de Dios. Tanto la esposa, los hijos y todas las bendiciones que acabo de decir son regalos de Dios, pero en ninguna de ellas el Señor espera que sea tu fuente de gozo, de felicidad, ni de bienaventuranza. Usted y yo tenemos que tener bien claro lo que dice la Escritura. La fuente del gozo es andar en la ley del Señor. Porque eso es lo que nos hace estar en comunión con el Señor. Todo lo que mencioné anteriormente puede ser parte de la bendición de Dios, pero no es el camino a la felicidad. El camino a la verdadera felicidad, la dicha, la bendición del Señor, el favor del Señor, es los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Esa es la tesis del salmista. Eso es lo que va a explicar todo el Salmo. Aquel que anda en la ley del Señor, aquel que se conforma a la palabra de Dios porque la valora, porque valora a Dios de la palabra, ese tiene el verdadero gozo y la bendición del Señor. Note que no estoy diciendo que el que tiene mucho conocimiento, aunque es importante, no está apuntando a eso. Está hablando de la actitud que tenemos a la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea el centro. Me alegra saber que en la conferencia se han preocupado todos los que organizaron de que nadie se pierda la predicación de la palabra de Dios. Eso es una buena actitud hacia la palabra de Dios. Claro, ahora la estamos escuchando y hay que atesorarla, hay que guardarla, hay que ponerla por obra. Tiene que ver con la obediencia, tiene que ver con la disposición, por ejemplo, de dejar mis viejas costumbres, que tiene que ver con modelar mi mente a la palabra de Dios, dejar mi mente mundana y llenarme de la palabra de Dios. Tiene que ver con renovar mi forma de pensar y no creerme el dueño de la verdad. Me encanta saber que la Biblia cuestiona todo lo que creo, todo lo que pienso que es correcto. Tener una actitud correcta ante la palabra de Dios es: Señor, ¿esto es así? Señor, creo que estoy bien. ¿Es así? Señor, creo que el matrimonio se vive de esta manera. Pero ¿es así, Señor? ¿Eso es lo que tú me dices en tu palabra? ¿Esta es la manera que yo tengo que criar a mis hijos? Muchos de nosotros vivimos por instinto, siendo creyentes, por instinto. Y la Biblia dice: no, le viví por el libro. Bienaventurado el que anda en la ley de Jehová. Quiere decir que tengo que ser moldeado por la palabra de Dios. Tiene que ver con ir a la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios y decir: Señor, ¿qué está mal en mí? ¿Qué pecado tengo que dejar? ¿Qué cosa en mi vida debo cambiar? ¿Qué pensamiento tengo que renovar? Me encanta hablarle a mi iglesia y les digo, renovando la palabra de Dios, les digo: saquemos ahora la goma espiritual de nuestra mente, borremos esta mentira de nuestra mente y modifiquemos por la verdad. Porque estamos constantemente creyendo mentiras, renovando nuestra mente. Eso es el mandamiento de la palabra de Dios. Para explicarnos esta verdad de que son bienaventurados los perfectos de camino, el salmista nos presenta esta tesis y nos preguntamos: ¿quiénes son los bienaventurados? ¿Quiénes son los felices? El salmista responde: los perfectos de camino. Bueno, ¿quiénes son? Yo quiero ser eso, quiero ser verdaderamente feliz. Quiero entender esto, quiero vivirlo. Entonces me pregunto: ¿quiénes son los perfectos de camino? Bueno, perfecto acá no está hablando de perfección, ¿verdad? De sin pecado, no está hablando de eso. La Biblia declara una y otra vez: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay bueno ni siquiera uno. Solo Jesucristo fue sin pecado. Solo Él es el perfecto en todos los aspectos delante de Dios. Él es Dios hecho hombre, vivió la vida que usted no podía vivir y Él murió en el lugar del pecador para dar salvación y Él hoy vive, ha resucitado y vive por siempre e intercede por nosotros, porque aún sigue intercediendo por nosotros. Así que perfecto aquí no está hablando de sin pecado. Perfecto acá es el sentido de que muchas veces se usa esta palabra en todas las Escrituras y en el Nuevo Testamento también para hablar de personas irreprochables. Literalmente la palabra con perfecto acá traducido en español en hebreo es completo. Es similar a lo que dice el Salmo 37 cuando dice: considera al íntegro. Esa es una persona completa, considera al íntegro y mira al justo porque hay un final dichoso para él. O como dice el Salmo 15, los que andan en integridad y hacen justicia. Está hablando de perfecto aquel que camina derecho. Sí, ser perfecto en un sentido es madurez espiritual, alguien que está renovando su mente por la palabra de Dios. ¿Y quiénes son los perfectos de camino? Los que andan en la ley de Jehová. Nuestro texto muestra un equivalente entre perfecto y andar en la ley de Jehová. Esa es la forma en que se escribe la poesía hebrea. Nosotros
En español hablamos por la poesía por rima, pero la poesía hebrea es por repetición en muchas ocasiones. Y aquí con la repetición amplía el concepto. ¿Quiénes son los perfectos de camino? Los que andan en la ley de Jehová. Y ahí esta palabra completo, por ejemplo, es la misma que se usa en griego, en la Septuaginta, en 2 Timoteo 3:16 y 17, cuando dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente es completo, ¿verdad? Completo. Y nuevamente está asociando ese pasaje a las Escrituras con hacer completo al hombre de Dios. Así que si hay alguna obra que yo tengo que hacer, Dios ha hecho provisión de esa obra en su palabra. ¿Quiénes son los perfectos? Los que andan en la ley de Jehová. Andar. ¿Qué es andar? ¿Qué es andar en la ley de Jehová? Bueno, es conocerla. No es solo conocerla. Es conformar mi vida a la palabra de Dios. Andar es vivir. Cuando hablamos de andar, estamos hablando de cómo caminas por la vida, cómo manejas tus negocios, cómo estás en casa, cómo cocinás a tus hijos, cómo guías a tus hijos, cómo amás a tu esposa, cómo amás a tu esposo, cómo vivís la vida. Eso es el andar, el que anda en la ley de Jehová. Cada intención que tenemos, cada faceta de nuestra vida, los momentos en que estamos solos, los momentos en que estamos con los demás, los momentos en los que hacemos, en los momentos que no hacemos, todo nuestro caminar es andar. ¿Y en dónde tenemos que andar, según el salmista? En la ley de Jehová, en la Torá, literalmente, Torá. La Torá connota no solamente ley, también habla de instrucción, y también se refiere, en toda la Biblia, se habla de la Torá para hablar de los 5 libros de Moisés, el Pentateuco. Luego, con el tiempo, llegó a hablarse de la ley de Jehová como toda la instrucción que Dios ha dado en un momento de la historia, y eso es lo que está pasando en este Salmo. Pablo toma este concepto y dice, en la ley está escrito, en 1 Corintios 14, y está hablando de todo lo escrito hasta ese momento. Así que el Salmo 119:1 nos recuerda que podemos conocer la palabra de Dios y podemos obedecer la palabra de Dios. Por eso el Señor te está mostrando el camino. Bienaventurados los perfectos de camino. Así que para caminar en la palabra de Dios, obviamente necesito conocer la palabra de Dios, y todo lo que Dios requiere de mí para obedecer está en su palabra. Simplemente tengo que conocer lo que la Biblia muestra para ser intachable, perfecto delante de Dios. Obviamente que cuando hablamos de obediencia, el Señor sabe que yo no puedo obedecer perfectamente. Yo necesito la gracia y la dependencia del Señor. Pero lo que está hablando es, y lo va a decir más adelante, es que andar en la ley de Jehová me pone en oposición en andar en pecado o en andar en desobediencia. Es que la constante en tu vida, aunque falles, aunque te tropieces, aunque hierres, aunque te equivoques, tu constante es que andas en la ley del Señor. Y obviamente este pasaje se usa también para afirmar la suficiencia de las Escrituras. Cuando hablamos de que la Biblia es suficiente para equiparnos para toda buena obra y vivir en el mundo de Dios agradándole a Dios. Así que podemos conocer la palabra de Dios, andar en la palabra de Dios, y para poder conocer tenemos que conocer la palabra de Dios y estar dispuestos a obedecerlo. Todo esto es una lucha por la obediencia. El salmista lo va a reconocer. Ojalá fuesen ordenados mis pasos. Tú has mandado que se obedezcan tus mandamientos. El punto es, hermanos, que debemos animarnos a tratar, este pasaje debe animarnos a tratar de descubrir lo que Dios quiere que pensemos y la forma en que quiere que vivamos. Esto significa que yo tengo que aprender a no vivir más por instinto, no vivir más por lo que sé, no vivir más por la tradición. Tengo que conformar mi vida, corregir mi vida. Eso es crecer en la gracia del Señor Jesucristo. Eso es vivir según la mente de Cristo. Yo necesito reconocer que yo como creyente, aunque tenga 80 años en la iglesia, necesito entender y conocer la palabra de Dios. Andar en la ley de Dios es ser perfecto, y yo no necesito añadir nada a la palabra de Dios, no debo quitar nada a la palabra de Dios, allí está todo lo suficiente. Y el salmista repite, verso 2, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. El salmista acaba de hacer una declaración contundente. ¿Quiénes son felices? Los que andan en la ley de Jehová, los perfectos caminos, los que andan en la ley de Jehová. Pero ahí no se detiene, vuelve a repetir, verso 2, bienaventurados los que guardan sus testimonios. Él no se detiene ahí. Él no dice, bueno, también son felices,
Bueno, ¿hay otra forma en que usted puede ser feliz? Bueno, usted necesita la palabra y algunas otras cosas. No, él no se detiene y sigue avanzando y dice, bienaventurados son los que guardan sus testimonios. Sigue apuntando a la palabra de Dios y con todo el corazón le buscan. Precioso. El salmista sigue avanzando en su pensamiento, nos sigue dando verdadera claridad acerca de la felicidad y ahora añade que son verdaderamente felices, dichosos, han alcanzado el favor de Dios, son bendecidos por Dios los que guardan sus testimonios. Y eso es una palabra clave en todas las Escrituras, guardar. ¿Cuántas veces aprendimos un versículo de la Biblia que nos decía, guardar la palabra de Dios? Y nosotros nos preguntábamos, yo de chico me preguntaba, ¿qué es esto de guardar la palabra de Dios? ¿La tengo que poner en un lugar especial? ¿Tengo que guardar la palabra de Dios en mi bolsillo? ¿Qué es esto de guardar la palabra de Dios? Bueno, cuando la Biblia habla de guardar la palabra de Dios, habla de conformar mi acción, mi caminar a lo que la palabra de Dios manda. Guardar la palabra de Dios es atesorar la palabra de Dios para que se haga vida en mí. Había alguien a quien se le decía, Spurgeon dijo de él, córtenlo y va a sangrar la Biblia porque su sangre es biblina. Hablaba de John Bunyan, el escritor del Progreso del Peregrino. También John Owen habló de él. Bueno, Juan Bunyan era un hombre que no tenía instrucción, nunca tuvo instrucción formal, era considerado por sus vecinos el peor de los pecadores. Él escribió un libro, Gracia Abundante para el peor de los pecadores, para contar su propio testimonio. Vivió en 1700, estuvo preso, conoció al Señor, el Señor transformó su vida, estuvo preso porque nunca se entregó al rey de Inglaterra para que le dé la credencial para predicar de acuerdo a lo que ellos decían, sino que él siempre se mantuvo predicando la verdad de Dios. Bueno, lo metieron preso en una cárcel muy húmeda. Digo muy húmeda porque estaban las habitaciones por debajo del nivel del río que cruzaba por ahí. Eso traía muchos dolores a su cuerpo, mucha tristeza, mucho dolor. Lo pusieron con los peores criminales, lo pusieron con prostitutas, con asesinos, con todo tipo de perversiones. Ahí estaba un hombre de Dios. Y en el peor momento de su vida, siendo presionado por todos a su alrededor, él escribe un libro que es el segundo libro más vendido en toda la historia, El Progreso del Peregrino. Después la Biblia. Y el que más traducciones, el libro que más idiomas fue traducido. Bueno, John Owen, tratando de interceder por él, porque John Owen estaba en otra posición, John Owen también un hombre de Dios que nos ha dejado grandes escritos, por ejemplo, La mortificación del pecado. John Owen quiso interceder por él y le dijo al rey o a los ministros del rey, le dijo que liberen a Juan Bunyan y le dijeron, ¿por qué querés tanto liberar a ese campesino? Juan Bunyan no tenía mucha instrucción. Y John Owen sí, era un universitario, era un referente para la sociedad también. Y John Owen dijo, yo daría todos mis estudios, incluso mi vida, para predicar como ese campesino. Es un hombre lleno de la palabra de Dios. Guardó la palabra de Dios, porque la palabra de Dios lo transformó del peor de los pecadores a un hijo de Dios. Y él tenía una relación con Dios. Tenía una relación con el Dios, con el Dios que lo salvó por medio de su palabra, y eso se notaba en su vida. De tal manera que Spurgeon, como le dije, decía de él, su sangre es biblina. ¿Quiénes son bienaventurados? Los que guardan sus testimonios. Testimonio es lo que Dios dice de sí mismo. Un testimonio que es fiel, que mantiene lo que dice. Eso es guardar. ¿Qué pasa cuando no guardamos algo? Le decimos a nuestros hijos, guarden esas cosas. Bueno, cuando no escuchan eso, después buscamos y ¿qué pasa? No lo encontramos, ¿verdad? Cuando no guardamos algo, lo perdemos. Cuando no guardamos algo, lo perdemos. Yo me pregunto, ¿cuánta palabra predicada hemos perdido? Por no prestar atención, por no valorarla, por no aplicarla a nuestra vida. ¿Cuánta palabra he perdido por una lectura descuidada? ¿Cuánta palabra he perdido por no meditar apropiadamente? ¿Cuánta palabra he perdido porque sé lo que es correcto, pero no ajusto mi vida a lo que es correcto? Eso es guardar, hermanos. Es atesorar la palabra de Dios. Y cuando un hombre o una mujer se compromete a decir, desde hoy yo vivo de acuerdo a la palabra de Dios, eso se va a notar en su vida, porque guardar la palabra de Dios impacta directamente en nuestra vida. No se trata de predicar bien, no se trata de
de enseñar bien, no se trata de estar en un seminario enseñando profundamente la palabra de Dios, se trata de vivir profundamente la palabra de Dios y que eso se note en mi hogar. Primero, con mis íntimos. Que las personas nos vean y digan, esa persona es una Biblia caminando, es íntegro en su andar, ama a Dios, ama la palabra de Dios y lo conoce a Dios por su palabra. Este salmista trata de guardar el corazón, la palabra de Dios, y lo hace de todo corazón. Dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. ¿Has buscado a Dios hoy? ¿Has buscado encontrarte con el Dios del cielo? El profeta dijo en palabra del Señor, me buscaréis y me hallaréis cuando me busques de todo corazón. ¿Cuál es la diferencia entre un hombre y una mujer que su vida irradia la palabra de Dios, que su vida irradia amor por el Señor, por su palabra, y con un creyente que es uno más del montón? ¿Cuál es la diferencia? Es que anda en la ley del Señor. No hay mérito en la persona, ningún mérito. La palabra de Dios transforma, es viva. Por eso tenemos que cambiar nuestro acercamiento a la palabra de Dios y reconocer, esta es la fuente de mi gozo, porque me revela al Dios que me salvó, al Dios que tiene poder para transformarme. Esta es la fuente de mi gozo, esta es la fuente de la dirección de mi vida. Me encanta mostrar eso, por ejemplo, en consejería. Familias que vienen destrozadas, hombres o mujeres que vienen con depresión, intentos de suicidio. Han intentado con todo, han hecho todo tipo de terapias porque a veces lo último que acude es a la suficiencia de las Escrituras. Mostrar el poder transformador de la palabra de Dios. Y cuando el Señor me sienta en primera fila y me permite ver desde la primera fila lo que Él hace con el poder de su palabra. Yo me pregunto qué Dios haría si levantara de nosotros, hombres y mujeres, con un compromiso, amar a Dios y amar al Dios de la palabra, amando la palabra de Dios. Con todo el corazón le buscan, buscar es tratar de conseguir incansablemente lo que uno desea, y el salmista dice que lo hagamos de todo corazón, y el salmista lo hace. Verso 10, con todo mi corazón te he buscado. Verso 45, busqué tus mandamientos. Verso 94, te he buscado por tus mandamientos. Buscamos a Dios. ¿Cómo buscamos a Dios? No buscamos a Dios por tener una experiencia particular, no buscamos a Dios por el emocionalismo, buscamos a Dios cuando buscamos a Dios en su palabra y anhelamos obedecer su palabra. Ahí buscamos a Dios. Personas piensan que buscar a Dios es una experiencia sobrenatural, es que se te aparezca, que tengas una visión, un sueño. Buscar a Dios, según Dios, es guardar sus mandamientos. Es andar en su ley, es ser perfectos en nuestro andar. Y esta búsqueda tiene que ser de todo corazón, y esto es lo que más nos cuesta. Nuestro corazón se inclina a todo tipo de cosas. Estamos leyendo la Biblia y queremos apurarnos porque tenemos muchas cosas para hacer. Mi corazón se inclina a tantas cosas porque me distraigo fácilmente. Estoy leyendo y estoy luchando por retener lo que acabo de leer. Hermanos, todos estamos iguales, ¿verdad? Estamos luchando. Por eso la Biblia dice, busquen al Señor y búsquenle de todo corazón. No alcanza solo con la intención. No alcanza solamente con el conocimiento de que tengo que buscar a Dios. Requiere todo el corazón. Requiere buscarle esforzadamente, acercarnos a Él esforzadamente. Porque con el corazón se está refiriendo al punto de pensamiento de una persona, está hablando de su voluntad, sus emociones, su conciencia. Tu ser sale del corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y la obediencia de todo corazón es la única aceptable delante del Señor, ¿verdad? El Señor es galardonador de todos los que le buscan de todo corazón. De todo corazón. Por otro lado, el Señor condenó a aquellos que con sus labios le honraban, pero que su corazón estaba lejos de Él. Verso 3. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Iniquidad es no apegarse a las leyes del Señor. Iniquidad es no darle lugar a las órdenes y los principios que Dios presenta. Y dice, no hacen iniquidad los que andan en la ley de Jehová. Bueno, ¿es esto posible, hermanos, para nosotros no pecar? Bueno, no está hablando de no pecar, está hablando de un camino, nuevamente.
no hacen, no es su conducta habitual, no están detrás de Satanás, no están detrás del pecado, no están detrás del atractivo del mundo los que hacen su voluntad. El buen camino te corrige del mal camino, te aleja del mal camino. Resbalar, a causa de la debilidad de la carne, la sutileza de Satanás, los atractivos del mundo, eso nos ocurre. Pero el curso de nuestra vida como creyentes no es un curso pecaminoso, ilegítimo, de costumbre pecaminosa. Lo cierto es que el salmista dice, si usted quiere ser libre del pecado que lo ata, usted puede romper sus hábitos pecaminosos cuando es librado por la palabra de Dios, porque no hace iniquidad a los que andan en sus caminos. No es habitual de una persona que está alimentando por la palabra de Dios, que busca a Dios de todo corazón, que busca en Dios su satisfacción, buscar satisfacción en el mundo, en el pecado, en el deleite, en pecados que lo atan. Dios da verdaderamente libertad por medio de su palabra. Si usted quiere ser bienaventurado, debe saber que la verdadera felicidad es el resultado de vivir según la palabra de Dios. Pero esta verdad debería revelarse o reflejarse en la forma en que vivimos, en la forma en que nos acercamos a la palabra de Dios. Así que en primer lugar, para acercarte correctamente a la palabra de Dios, debes reconocer que la verdadera felicidad está en obedecer a Dios. En obedecer a Dios. Reconocer esto implica que vas a buscar al Señor en su palabra más de lo que se busca el oro y la plata. Me encantaba, tenía un compañero de trabajo, yo trabajaba en una empresa como vendedor, teníamos tablet para vender y bueno, teníamos un aparato para vender y nos cambiaron a tablet, un poco más tecnología, aplicaciones más complejas y yo tenía un compañero más grande, mucho más grande en ese momento y este hombre dijo, yo con la tecnología cero. Pero me voy a hacer experto con tal de llevarle la comida a mis hijos. Él estaba buscando esforzadamente y pudo manejar. Parecía imposible, pero él se puso con la tecnología, se esforzó, aprendió, sabía que eso iba a ser el medio por el cual iba a llevar la comida a su casa. Por eso la Biblia dice, si la buscares como a plata y como a oro. ¿Cuánto te esfuerzas por entender la palabra de Dios sabiendo que es la vida para tu alma? La vida para tu alma y para quienes te rodean. Así que reconoce que la verdadera felicidad viene por obedecer la palabra de Dios. En segundo lugar, para acercarnos correctamente a la palabra de Dios, necesitamos reconocer que necesitamos conformar nuestra vida a la palabra de Dios. No solamente reconocer que es la fuente de la verdadera bienaventuranza, sino reconocer que necesitamos conformar nuestra vida a la palabra de Dios. No alcanza solo con afirmar, la palabra de Dios me bendice, la palabra de Dios consuela, la palabra de Dios vivifica, la palabra de Dios salva, la palabra de Dios da dirección a la iglesia. No es suficiente afirmarlo. No, el Señor quiere algo más. Quiere que te conformes a su palabra. Quiere que yo me conforme a su palabra. Quiere que su iglesia se conforme a la palabra. Quiere que nos conformemos a la palabra de Dios. Para acercarme correctamente a la palabra de Dios, debo reconocer esto. Señor, yo no soy lo que debería ser. Yo no soy lo que debería ser. Mi meta es Jesucristo. Estoy siendo conformado a la imagen de Cristo. Y cada vez que me acerco a la palabra de Dios, no es que voy y digo, yo ya sé lo que voy a leer, ya sé lo que tengo que hacer, ya sé el pecado que tengo que dejar, yo ya lo sé. No. Tengo que reconocer que mi vida no se conforma a la palabra de Dios y que necesito hacerlo. Eso lo dice el salmista. Verso 4. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ya sabemos lo que es guardados. Ya sabemos los mandamientos, lo que Dios ha ordenado. Pero el salmista ahora enfatiza, cambia la forma en que habla. Fíjense, prestamos atención a las palabras. Esto vamos a aprenderlo a la mañana, cómo estudiar tu Biblia. Pero fíjense, el salmista dice declaraciones generales. Bienaventurados los perfectos de camino, bienaventurados los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Y ahora dicen, tú encargaste. Cambia la persona, ¿verdad? Ahora no está hablando de manera general, ahora está hablando personalmente con Dios. Y dice, Señor, tú encargaste, Señor. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. El salmista reconoce que quien diseñó esto es el Señor. Quien lo encargó es el Señor. No sabemos lo que el salmista está queriendo decir con certeza. Tú encargaste, ¿cuál es el énfasis?
Es decir, sabemos que el salmista está apuntando a que esto es un mandamiento de Dios, tú encargaste, pero el salmista tal vez está apuntando al menos 2 razones por las cuales el salmista está diciendo esto. En primer lugar, el salmista está diciendo, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos, yo estoy dando lugar a esta verdad porque tú eres digno, Señor, porque tú eres digno. Si tú lo encargaste, Señor, así tiene que ser. Tú tienes derecho, Señor, de pedir, de demandar, de ordenar que sean muy guardados tus mandamientos. Porque tú eres digno. Desde que te conocí, Señor, mi visión de Jesucristo cambió. Tú eres el Rey, Rey de reyes y Señor de señores. Tú tienes autoridad sobre mi vida. Cuando tú encargas, yo obedezco. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Y eso es un énfasis, por supuesto. Los preceptos del Señor están destinados a una observancia cuidadosa, meticulosa, diligente, continua. Me encanta, hermanos, poder transmitir esta verdad porque tenemos que meticulosamente ser obedientes a la palabra de Dios. No es una opción, no es una manera simplemente de entre muchas. No son órdenes del hombre que pueden ser escuchadas o no. No, estos son mandatos con autoridad. Por eso hablamos de la autoridad de las Escrituras. La autoridad de las Escrituras significa que como las palabras son de Dios, tienen la autoridad de Dios para demandarte lo que Él quiere, lo que Él espera. Y esto no es porque Él sea un dirigente autoritarista, sino porque Él es digno. Él sí es digno de todo honor y toda gloria. Él sí busca gloria. Alguna vez preguntó una niña a su papá, papá, ¿por qué el Señor nos llama a nosotros a ser humildes? ¿A no buscar nuestra propia gloria en todo lo que hacemos? Y el Señor dice que le demos toda la gloria a Él. Si el Señor quiere que seamos humildes, Él debería ser humilde. Y bueno, podría ser razonable, ¿verdad? Ese pensamiento. Bueno, ¿saben qué, hermanos? ¿Por qué a nosotros no nos corresponde gloria? Porque no somos dignos de nada. El único digno es Él. Y por eso el único que le corresponde llevarse toda la gloria es a Él. Él es digno de reclamar la gloria. Y Él es digno de decirte lo que tú deberías, cómo tú deberías vivir. Por eso, y el salmista reconoce esto. Y dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Pero hay otra razón, tal vez que el salmista esté pensando, es que el Señor cuando encarga algo, no lo hace simplemente como la máxima autoridad, el soberano supremo, Él también lo hace como nuestro Padre. Como nuestro Padre. Él no es como nuestro Padre malo, Él no es como un padre abusivo, que cualquiera de ustedes podría tener una experiencia así. No es como un padre abandónico, no, es el Padre perfecto. Es el Padre que no se equivoca. Es el Padre que realmente sabe dar buenos regalos a sus hijos. Y cuando Él nos da una orden, lo hace para nuestro bien. Me encanta enseñar a mis hijos y recordarle, hijo, yo te estoy enseñando esto porque te amo. Yo te digo esto y requiero que me obedezcas, que me entiendas perfectamente la orden que te acabo de dar, que la cumplas íntegramente porque te amo, porque es para tu bien. Así el Señor nos da con su voz, con esa ternura, porque es para nuestro bien. Tú encargaste, Señor, que sean muy guardados. Aquí recalca una obediencia cuidadosa, no distraída, muy guardados tus mandamientos. Saben, hermanos, nunca los mandamientos de Dios fueron para entrar en una relación con Él. Fíjense, es lo mismo que pasa con nuestros hijos. Si mis hijos me obedecen o no, son mis hijos, ¿verdad? Eso no determina una relación, ni siquiera con Israel. Dios había establecido una relación por gracia con Abraham, ¿verdad? Entró por gracia y por esa relación, por ese pacto que hizo con Abraham en Génesis capítulo 12, confirmado en Génesis capítulo 15, revelado en Génesis capítulo 18. Ahí el Señor hace un pacto luego con el pueblo de Israel. Y ese pueblo está regulado por la obediencia. Regula la relación. Nunca fue dado para establecer una relación la ley, simplemente fue para mantener esa relación delante de un Dios santo. Ahora nosotros estamos de este lado de la gracia. Hemos sido salvos y somos aceptos por gracia absoluta. Voy a estar delante del Señor, voy a recibir coronas si el Señor quiere, voy a ser recibido con los brazos abiertos en el cielo y saben, nada de eso va a ser por mis méritos ni por mi obediencia, solo por la gracia del Señor Jesucristo.
Y no quiero ninguna otra justicia, no quiero ni la mejor justicia de ningún hombre, ya tengo la de Cristo, eso es suficiente. ¿Se dan cuenta? Pero somos llamados en el nuevo pacto a obedecer, ¿por qué? Porque le amamos. Jesús dijo, si me amáis, escribime una carta de amor. No. Escribí una canción linda. No dijo eso. Si me amáis, hace una gran obra para mí. No. Si me amáis, sé infeliz toda tu vida y mortificate todo el tiempo. No. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Nuevamente, hermanos, no estoy hablando de cuánto conocemos, sino acerca de nuestro amor por la Biblia y nuestra obediencia a ella, porque es la revelación que Dios nos ha dejado. Si usted ama la palabra de Dios y obedece lo que ya conoce, Dios se encargará de que usted conozca más, que continúe recibiendo, que tenga más revelación de parte de Dios, porque usted está dispuesto a obedecer, pero al que no tiene, incluso lo que no tiene, le será quitado. Este salmo nos recuerda que no es el mero conocimiento de la palabra de Dios, sino el amor por la palabra lo que hace la diferencia. Hemos de guardar sus mandamientos y no solo conocerlos, sus mandamientos han de ser muy guardados. Y ahora el salmista, verso 5, dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Fíjense cómo el salmista está abriendo su corazón. El salmista acaba de decir la tesis de todo el salmo, bienaventurados, perfectos caminos los que andan en la ley de Jehová. Luego él nos muestra de que el Señor es digno de ser obedecido y ahora él se examina a sí mismo. Hermanos, en este punto tendríamos que estar en este momento nosotros. El salmista se examina a sí mismo y dice, Señor, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. El salmista dice, no está diciendo, qué bueno esto que estoy diciendo para el de al lado. O esto que lo escuchara aquel hermano que yo conozco de aquel lugar. El salmista dice, Señor, yo soy el primero que necesito. Señor, yo no soy lo que debería ser. Ojalá fuesen ordenados mis caminos. Él no quiere obedecer externamente, él no quiere obedecer para aparentar, él no quiere aparentar nada, él quiere ordenar realmente sus caminos y reconoce que él es el primero que lo necesita. Hermanos, este es un hombre que conoce la Biblia. Este hombre que escribe este salmo, escribe 176 versículos de la preciosura de la palabra de Dios y del Dios de la palabra. Es un hombre que conoce las Escrituras, que está obedeciendo a las Escrituras, pero aún así reconoce que sus caminos tienen que ser ordenados. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. El salmista está hablando sinceramente, fervientemente, y le está pidiendo a Dios que todo pensamiento, palabra, obra se ajuste a su palabra, a la ley santa. El salmista está reconociendo humildemente que le falta crecimiento. Y hermanos, este es el punto que estamos tratando de que la palabra de Dios nos lleve a reconocer que no lo sé todo, a reconocer que necesito la palabra de Dios, que necesito conocer al Dios de la palabra y ser transformado por ella y decir, Señor, me someto, necesito tu palabra, te necesitamos. Que como iglesia digamos, Señor, necesitamos conformarnos a ti y a tu palabra. Señor, como matrimonio, nuestro matrimonio tiene que estar la palabra de Dios primero, en la crianza de nuestros hijos, en la forma en que trabajamos, en las aspiraciones de nuestra vida. La palabra de Dios va a ser lo primero porque la palabra de Dios revela al Dios de la palabra y con Él tenemos una relación. El salmista no quiere nada de fachada, no quiere aparentar nada. Me encanta eso. Él no dice, ojalá me puedan ver, caminar bien. Señor, que mis caminos íntimos, estoy hablando de la vida íntima de Él, que mis caminos se ajusten a tu palabra. No desea aparentar perfección. Él apunta a sus caminos. Es un corazón humilde. El orgullo se disfraza de tantas cosas. El orgullo es tan peligroso porque se alimenta de casi todo. De casi todo. Bueno, lo que nos ayuda a combatir con el orgullo es reconocer que no me estoy conformando a la palabra de Dios. Qué hermoso es encontrarnos después de un tiempo con alguna persona, entre hermanos, y ver cómo ha crecido espiritualmente. Cómo reconocer que estamos creciendo. Porque el que crece es aquel que reconoce que necesita conformarse más y más a la palabra de Dios. Reconoce su necesidad. Reconoce que necesita hermanos también. Usted y yo somos conscientes, hermanos, de que necesitamos los dones de otros hermanos para crecer.
¿Sabes que los dones que Dios te dio no son para ti, son para edificar la iglesia de Cristo? Y yo necesito a un maestro, necesito a un pastor, necesito a un hermano que tenga el don de misericordia, necesito un hermano que esté orando. Y hay diferentes dones poniéndose a disposición de la iglesia de Cristo para que todos crezcamos. Nos necesitamos. Necesitamos la palabra de Dios. Ahí está el trabajo de los diáconos. Que la palabra de Dios corra, quitar todo obstáculo, toda distracción, en que la palabra de Dios corra y alimente al pueblo de Dios, porque eso es lo que necesitamos. Eso es lo que el salmista reconoce. Ojalá fuesen ordenados mis caminos. El salmista no se resigna, pero él tiene realismo espiritual. Él no está frustrado. Él simplemente está avanzando en su convicción de que tiene que conformarse a la palabra de Dios y él tiene realismo espiritual. Él tiene una absoluta honestidad delante del Dios vivo. Señor, no soy lo que debería ser. Transfórmame por tu palabra. ¿Cuántos hemos orado así? ¿Cuántos reconocemos esta necesidad? Él quiere ordenar sus pasos y expresa su deseo profundo, ojalá. Esto es una palabra en español, una expresión hebrea profunda. Esto es un deseo profundo de su corazón. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Este es el reconocimiento que todos necesitamos. Hermanos, necesitamos orar más. Señor, yo te amo. Mi mayor deseo no es vivir como yo quiero, mi mayor deseo es agradarte a ti, como tú quieres que te agrade. Pero me falta tanto, sé que tengo que seguir cambiando. Sé que no sé nada del Dios del cielo, o sé muy poco. Tengo responsabilidades en la iglesia, Señor, necesito llenarme más de tu palabra para poder bendecir más a tu pueblo. Sé que debo seguir buscando parecerme más a mi Salvador, el Señor Jesucristo, y por ello debo prestar atención a tus mandamientos. Y entonces expresa otra bendición. Verso 6. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Otra verdad impresionante que el salmista está diciendo. Yo estoy examinando mis pasos y me doy cuenta de que yo tropecé tantas veces y me da tanta vergüenza las veces que tropecé en mi vida, pero me di cuenta que cada paso que tropecé, y es vergonzoso para mí recordarlo, pero cada vez que tropecé, te fallé, Señor, fue porque no me ajusté a tu palabra, porque no son avergonzados los que atienden a tus mandamientos, los que prestan atención a tu palabra no son avergonzados. Esta palabra avergonzado no solamente habla de vergüenza, está hablando de culpa, de remordimiento. La palabra de Dios, cuanto antes la creas, cuanto antes la vivas, te va a librar de tantas vergüenzas. La vergüenza llega cuando nos damos cuenta, luego de que caímos en la tentación, luego de que caímos en la trampa, de que estaba escrito. Estaba escrito. Así el Señor salió de la tentación, nuestro Señor. Vino Satanás, lo tentó y el Señor dijo, escrito está. Escrito está. Escrito está. Eso se ve mucho en consejería, ¿verdad? Personas que vienen, piden consejería, sus matrimonios destruidos, sus hijos lejos del Señor, tal vez por malas decisiones, relaciones pecaminosas, y empezamos a abrir la Biblia, porque la consejería bíblica es abrir la palabra de Dios y mostrar la instrucción de Dios, y se dan cuenta. En plena consejería, escrito estaba. Acá no caí en pecado, no caí en esto, no caí en esa situación. Estaba escrito y yo fui desobediente, no presté atención a la palabra de Dios. Escrito está, escrito está. Por eso el salmista reconoce, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Cuando el salmista está diciendo atendiese es dirigir la mirada con atención. Estoy prestando atención, estoy mirando con cuidado que el siguiente paso que yo dé sea un paso habilitado por la palabra de Dios. Dirigido por la palabra de Dios. Miren, cuando obedecemos, hermanos, puede ser muy difícil, muy difícil al principio, pero el final es el camino que el Señor quiere. Pero cuando desobedecemos, y este es el problema, cuando desobedecemos parece fácil al principio. Por eso advierte la palabra de Dios, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces decimos, no puede ser tan fácil. No puede estar tan mal, tampoco está tan mal. Y ahí es cuando llevamos vergüenza,
porque nos damos cuenta de que obedecer a veces cuesta. El salmista también reconoce que debe conformarse a la palabra de Dios para adorar como corresponde. No solamente para ordenar sus pasos, no solamente para no ser avergonzado, sino para adorar como corresponde. ¿De qué manera tenemos que adorar a Dios? ¿Cuál es la mejor música para adorar a Dios? ¿Qué clase de letra tenemos que cantar para adorar a Dios con canciones, con nuestra vida? Adoración no es solamente canción, adoración es toda nuestra vida. Pero ¿de qué manera yo puedo adorar correctamente a Dios? El salmista dice: te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. La palabra de Dios me dirige en mi adoración a Dios. ¿Por qué nuestra adoración es pobre en ocasiones? ¿Por qué en ocasiones nuestra adoración no se conforma a la palabra de Dios? Es porque la palabra de Dios no está en nuestra vida. Queremos cantar canciones llenas de la palabra de Dios, llenas del Evangelio, que exalten a Jesucristo. No nos interesa cantar tanto nuestras emociones, lo que nosotros sentimos, aunque hay lugar para eso. Por ejemplo, el Salmo 18 dice: te amo, Jehová. Y está bien expresar nuestro amor al Señor. Pero la mayoría de las canciones de los salmos están exaltando las excelencias de nuestro Dios. Exaltan sus atributos. Y esto transforma nuestra vida. El salmista dice: te alabaré. Voy a expresar gratitud en mi corazón. Voy a alabarte y expresar gratitud rectamente, conforme a tu palabra, cuando te conozca. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Es vano pretender alabar a Dios con nuestra lengua y nuestra boca deshonra al Señor. Eso es lo que el salmista está diciendo. Te alabaré con rectitud de corazón, no solamente de palabra, sino con mi corazón, cuando yo aprenda tus justos juicios. Cuando yo me conforme a tu palabra, voy a adorarte como tú quieres. ¿Por qué? Porque el Señor lo primero que quiere es tu corazón. No que cantes muy bien, no que seas muy meticuloso en la asistencia, sino que le honres con tu vida. Esa es la mejor adoración. Nuevamente el Señor criticó al pueblo de Israel y dijo: este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ellos no aprendieron los justos juicios del Señor. Entonces entendemos que para acercarnos correctamente a la palabra de Dios necesitamos reconocer que la verdadera felicidad está en obedecer a Dios. Necesitamos reconocer que no somos lo que deberíamos ser, que nuestra vida tiene que ser transformada por la palabra de Dios. Pero por último, para acercarnos correctamente a la palabra de Dios, necesitamos reconocer que dependemos de Dios para obedecerle. Dependemos de Él. No es en nuestras fuerzas. No agradamos a Dios por nuestros propios méritos. No, somos aceptos, nos hizo aceptos en el amado, en Jesucristo. Le obedecemos porque le amamos. Le obedecemos porque le amamos. Y Él nos da la fuerza, nos da la capacidad para poder obedecerle. El salmista comienza esta primera parte del Salmo 119 con una determinación. Luego de expresar la bendición de obedecer a Dios, que la verdadera felicidad está en andar en los caminos del Señor, luego de reconocer su necesidad profunda de ser conformado a la palabra de Dios, ahora termina diciendo: Señor, dependo de ti. Pero primero dice: toma una resolución. Me encanta esta resolución. Tus estatutos guardaré. Esto es una resolución del salmista. Él está dispuesto a seguir la ley del Señor. Después de decir lo que dijo, él dice: no tengo otro camino. Tus mandamientos seguiré. No tengo que pensarlo más. Tus mandamientos seguiré. Y hoy es mi oración que cada uno de nosotros, yo primero, tome esta resolución cada día de mi vida. Tus mandamientos guardaré. Porque en tu palabra encuentro verdadero gozo, felicidad. Porque necesito conformar mi vida a lo que tú dices, Señor, porque tú eres el Rey, tú eres digno, tú eres mi Padre. Así que tomo una resolución. Por lo que acabo de leer, por lo que acabo de aprender, tomo una resolución. ¿Cómo la del salmista? Tus estatutos guardaré. El salmista decide seguir la ley de Dios. Y esto es difícil, esto es determinante. Nuevamente, hermanos, porque nosotros creemos que estamos ahí donde está el salmista, pero no siempre estamos donde está el salmista. Nuevamente, es una de las cosas más difíciles de guardar la ley del Señor, es borrar la tradición de nuestra mente. Es borrar lo que ya sabemos y conformarnos a la palabra de Dios. Eso es lo que dice Romanos capítulo 12. Una de las cosas más difíciles de aprender la Biblia es desaprender todas las cosas que siempre hemos creído o oído. Así que para estar dispuestos a decir tus mandamientos guardaré, debemos estar dispuestos a someternos completamente a la palabra de Dios.
Deberíamos ir a la palabra de Dios y dejar de lado los prejuicios, diciendo, esto ya lo sé, qué significa y cómo se aplica. No, Señor, ¿qué tienes para decirme aquí? Voy a hablar contigo hoy. Voy a encontrarme contigo. Háblame, transfórmame con tu palabra. Debo estar libre de mis propias opiniones, de la sabiduría tradicional que he recibido de otros, de cualquier cosa que entre en conflicto con lo que la Biblia que enseña claramente. El salmista está diciendo, escucha lo que está diciendo el salmista, literalmente, una traducción literal sería, guardaré y pagaré por completo el costo. Estoy dispuesto a seguirte. No voy a tomar otro camino. Eso es lo que quiero para mí. Voy a ser de esos hombres, de esa mujer que se levanta y dice, voy a vivir la palabra de Dios. Voy a conformarme a la palabra de Dios. No me voy a conformar hasta que cada aspecto de mi vida se conforme a la palabra de Dios. El salmista está diciendo, mi determinación es absoluta. No tengo otro deseo. Tengo esta determinación, lo he decidido. Tus mandamientos guardaré. No quiero la vergüenza, no quiero caminos torcidos, no quiero buscar la felicidad en otro lugar. Tus mandamientos guardaré. Es una resolución como la de Esdras. Esdras había propuesto en su corazón inquirir en la ley de Jehová. ¿Para qué? Para cumplirla. Me encanta eso. Me encanta el orden de la Biblia, ¿verdad? Cada palabra inspirada por Dios. Inquirir en la ley del Señor para cumplirla. Y luego, para enseñarla. Para enseñar las leyes del Señor, sus estatutos. El salmista dice, tus mandamientos guardaré. Seré un perfecto de camino. Andaré en la ley del Señor. Guardaré sus testimonios. Te voy a buscar con todo mi corazón, humildemente, sabiendo que constantemente voy a estar confrontado con mis propios pecados, con mis propias miserias, con mis caminos torcidos. Humildemente te voy a buscar, Señor, reconociendo que no soy lo que debería ser. Ojalá fuesen ordenados mis caminos. No seré de los que hacen iniquidad, prestaré atención a tus mandamientos, te voy a alabar, te voy a agradecer, guiado por tus palabras. Esta es mi determinación. Pero el salmista no se queda ahí. Sería un poco orgulloso. Entonces clama al Señor, no me dejes enteramente. De alguna manera el salmista dice, Señor, esta es mi determinación, pero sin tu ayuda no puedo. El salmista reconoce que necesita la ayuda del Señor. No me dejes, Señor, enteramente. Sin tu ayuda no puedo. No me dejes en completo desamparo. No me abandones del todo. No te des por vencido conmigo. No me abandones jamás. Señor, no me dejes atrás. Lo que está pidiendo el salmista es que Dios se mantenga a su lado en esta determinación de vivir de acuerdo a la ley de Dios. Está preocupado por no fallar. Claro, el salmista sabe que su determinación no cuenta para nada si Dios no lo ayuda. Va a fallar en la esquina. Luego de tomar esta determinación, va a fallar en la esquina. Pero le pide al Señor, Señor, toma esta determinación humildemente delante de ti. No me abandones. ¿Me puedes sostener, Señor? Soy un hombre débil, una mujer débil. No sé mucho, no sé ni cómo empezar, pero Señor, sinceramente te ruego que me ayudes a ser obediente a tu palabra, a amarte de todo corazón. Estoy en debilidad. Por favor, trátame con ternura porque soy débil, trátame con fragilidad porque soy frágil. Pero Señor, he tomado una resolución, andar en tu palabra. Este es un buen punto de partida para nuestra conferencia. Tomar esta resolución. Así comenzamos, con la actitud correcta. Acercarnos a la palabra de Dios con la actitud correcta, con el corazón correcto, reconociendo que la palabra de Dios es la fuente de nuestro gozo, porque revela a la fuente de gozo por excelencia, a Dios, al Señor Jesucristo. Pero también reconocemos humildemente que aunque somos creyentes, salvados por gracia, no somos lo que deberíamos ser. Estamos siendo conformados a la imagen de Jesucristo. Pablo no quería para sí mismo esto, ni para sus hermanos. Dice, no pretendo haberlo alcanzado, sino que prosigo a la meta. Que esa sea nuestra determinación en esta noche. Y que el Señor nos siga bendiciendo por medio de su palabra. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra bendita. Gracias por el Salmo 119, tu palabra inspirada, que nos confronta. Señor, queremos acercarnos apropiadamente a tu palabra. Tantas veces hemos perdido lo que tú nos has dicho. ¿Por qué no lo guardamos? Y lo que no se guarda se pierde. Pero Señor, en dependencia de ti, en humildad, sabiendo quiénes somos,
venimos ante ti con una resolución, tu mandamiento guardaremos, pero te pedimos tu ayuda. Señor, tendrás gracia, misericordia con nosotros y nos ayudarás, Padre, a obedecerte, a ser transformados por el poder de tu palabra. Señor, nos puedes mostrar durante todo este tiempo que vamos a estar estudiando tu palabra las maravillas de tu ley y que asombrados por tu palabra, Señor, tomó una determinación, familias enteras, la iglesia entera, con todo nuestro corazón de buscarte en tu palabra y que nuestras vidas sean transformadas por eso. Señor, que el mundo crea al ver nuestras vidas y demanden razón de la esperanza que hay en nosotros y que estemos siempre preparados para presentar el Evangelio. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.